Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema de venta y facturación aquí en AS.NET Core MVC. Nosotros ya en este punto hemos agregado roles a la tabla roles que tenemos en nuestra base de datos, roles que le vamos a proporcionar a los usuarios que nosotros registremos en nuestro sistema de venta y facturación. Ahora, lo que haré será mostrarles un ejemplo básico de lo que consisten los métodos asincrónicos, métodos que ejecutan una tarea. Para este ejemplo voy a crear un método fuera del siguiente método. Haré que este método sea privado y voy a colocar la siguiente palabra. Pueden observar que tenemos la siguiente palabra, async, la palabra clave, correcto. Bien, estamos colocando esta palabra async porque este método tratará de sincronizarse, y vamos a colocar la siguiente clase donde vamos a indicar que este método va a realizar una tarea, colocando la siguiente clase. Muy bien, ahora el nombre del método tiene que empezar en mayúscula, ya que los métodos que ejecutan una tarea tienen que empezar con el primer carácter en mayúscula, y por lo tanto yo llamaré a este método tareas. Correcto, como pueden observar tengo el siguiente método que va a sincronizarse y que va a ejecutar una tarea porque le hemos colocado la siguiente clase. Voy a crear un hilo y para esto voy a colocar la siguiente clase. Tenemos que importar el using. He colocado la siguiente clase, la clase hilo, para poder invocar al siguiente método, que este método recibe como parámetro datos de tipo entero, que esos datos de tipo entero representan a unos milisegundos, pero yo he colocado lo siguiente, he colocado una operación donde voy a multiplicar 5 por 1000, ya que estos son milisegundos y estos serán segundos, ya que un segundo contiene 1000 milisegundos, y esto nos da a indicar que tendremos una pausa de 5 segundos, pero yo haré que tengamos una pausa de 20 segundos. Ahora la tarea que voy a ejecutar será la siguiente. Voy a crear una variable de tipo string llamada tarea. Le voy a asignar el siguiente texto: tarea finalizada. Esto significa que con la siguiente clase hilo invocando al siguiente método tendremos una pausa de 20 segundos, y luego que hayan pasado esa pausa de 20 segundos vamos a ejecutar la siguiente línea de código. Ahora, como pueden observar, este método no va a retornar ningún dato. Tal como lo tenemos ahora, este método no retorna ningún dato, pero podemos hacer que este método retorne un dato. ¿Y cómo haremos que este método retorne un dato? Bien, tenemos la siguiente clase, la clase que nos da a indicar que este método va a ejecutar una tarea. Pero también tenemos la clase tarea, que es una clase genérica. Podemos colocar los siguientes signos y de esta forma estamos invocando a la clase genérica, clase que recibe un parámetro, y podemos colocar dentro de esos caracteres cualquier tipo de clase que nosotros queramos, y dependiendo al tipo de clase que nosotros le pasemos como parámetro, ese será el tipo de dato que vamos a retornar. Y en este caso yo haré que este método retorne un dato de tipo string, y por lo tanto dentro de esos caracteres voy a colocar lo que es la clase string, y le estoy indicando a este método que este método ahora va a retornar un dato de tipo string, y esto significa que yo tengo que colocar un return y vamos a colocar la variable tarea. Muy bien, de esta forma tengo el siguiente método que va a ejecutar una tarea y que va a retornar un dato, y el dato que va a retornar será cuando se cumpla esta pausa, una pausa de 20 segundos. Ahora voy a crear otro método que será privado. Voy a colocarle lo siguiente para que no retorne ningún dato, y a este método yo lo llamaré ejecutar tarea. Esto significa que este método no va a retornar ningún dato. Ahora, ¿qué pasa si yo invoco al método tareas
dentro de este método, pueden observar que Visual Studio me está marcando en verde este método y me está mostrando el siguiente icono. Si nosotros seleccionamos este icono, me está indicando Visual Studio que nosotros tenemos que insertarle la palabra away antes de invocar al método tarea. Bien, tenemos que hacer lo siguiente. Pueden observar la siguiente advertencia que nos muestra Visual Studio sobre que nosotros estamos llamando a un método que va a ejecutar una tarea y por lo tanto antes de invocar a ese método llamado tarea tenemos que proporcionarle la palabra away. Tenemos que invocar al siguiente operador. Muy bien, pero ahora se está marcando en rojo. ¿Por qué se está marcando en rojo? Porque estamos invocando a un método que va a ejecutar una tarea dentro de un método que no es asincrónico. Y necesitamos que este método ejecutar tarea sea un método asincrónico. Necesitamos que el método ahora ejecutar tarea se sincronice con el método tarea. ¿Por qué necesitamos que este método se sincronice con el método tareas? Porque el método tareas va a ejecutar una tarea. Mientras que este método tareas no termine de ejecutar su tarea, claramente no vamos a poder retornar el siguiente dato. Y necesitamos que este método ejecutar tareas espere a que este método retorne ese dato, o sea, hasta que ese método tareas termine de ejecutar su tarea. El método ejecutar tarea va a proseguir ejecutando las siguientes líneas de código que tenga que seguir ejecutando, o sea, los siguientes procedimientos que nosotros le asignemos al método ejecutar tarea luego que este método tarea haya terminado su ejecución. Ahora nos muestra el siguiente icono donde tenemos que convertir al método ejecutar tareas en un método asincrónico. Muy bien, y automáticamente se ha colocado la palabra async porque ahora este método ejecutar tarea se va a sincronizar con el siguiente método. Y también se le ha proporcionado la clase tarea. La clase tarea que no es genérica, como en el ejemplo que estamos utilizando en el método tarea, que estamos utilizando la clase tarea, que es una clase genérica que recibe como parámetro cualquier nombre de cualquier clase para poder retornar ese respectivo dato de acuerdo a la clase que nosotros le pasemos como parámetro. Ahora, esto significa que este método se va a sincronizar con el siguiente método, porque este método retorna un dato de tipo string y va a retornar ese dato de acuerdo a la ejecución de la siguiente línea de código. Cuando pasen los 20 segundos de pausa, retornamos lo siguiente. Ahora, este método le está diciendo al método ejecutar tarea: oye, tienes que esperarme hasta que yo finalice de terminar la tarea que se me ha encomendado. Una vez que termine de ejecutar o de terminar la tarea que se me ha encomendado, bien, vas a seguir ejecutando tus líneas de código o los demás procedimientos que se te hayan encomendado. Ahora pueden observar que al método ejecutar tarea se le ha colocado la palabra async, indicando que este método se va a sincronizar. Cuando el método tareas termine de ejecutar su tarea encomendada, vamos a colocar otra línea de código. Voy a colocar la siguiente variable de tipo string tarea y he colocado el siguiente mensaje. Ahora ejecutaremos las demás líneas de código porque la tarea vamos a colocar a finalizado. Pero como este método tareas me retorna un dato, vamos a colocar var data para capturar el dato. Recuerden que con la palabra await le estamos indicando al método ejecutar tareas que se espere mientras el método tareas termine de ejecutar su tarea encomendada. Que la tarea encomendada que tiene este método es tener una pausa de 20 segundos y luego ejecutar las siguientes líneas de código, o sea, retornar el siguiente dato tarea finalizada. Este método tarea va a terminar su tarea de acuerdo a lo que nosotros le asignemos o le indiquemos a este método tarea que realice. Yo he colocado en este ejemplo que este método tenga una pausa de 20 segundos, pero todo depende a la tarea que nosotros le asignemos al método tarea. Si el método tarea termina
de ejecutar su código en menos de un segundo o en milisegundos, rápidamente este método terminará su tarea y el método ejecutar tareas seguirá ejecutando sus líneas de código. Bien, para esto lo que haremos será colocar un breakpoint. Voy a colocar un breakpoint en el método ejecutar tarea y voy a invocar a este método en el método constructor. Muy bien, aquí me está mostrando que nosotros tenemos que colocarle la palabra await para que el método constructor espere a este método. O sea que el método constructor de esta clase se sincronice con el método ejecutar tarea, pero no haremos ese procedimiento ya que solo ocuparemos al método ejecutar tareas para realizar este ejemplo. Y lo que haré será ejecutar la aplicación en modo de depuración. Muy bien, pasamos al código de nuestro Visual Studio para poder depurar el código de nuestra aplicación web. Estamos ejecutando ahora el método ejecutar tarea. Cuando yo presione el siguiente icono, pasaremos a la siguiente línea donde vamos a ejecutar el método tarea. Ahora, cuando ejecutemos el método tarea, tendremos una pausa de 20 segundos, que es la pausa que nosotros le hemos proporcionado al método tarea, como un ejemplo, para verificar que mientras el método tarea no termine de ejecutar su procedimiento, nosotros tendremos una pausa de 20 segundos hasta que ese método tarea termine de ejecutar su respectiva tarea que se le ha encomendado. Y una vez que termine la tarea, me va a retornar el siguiente dato, el dato almacenado en la siguiente variable. Claro que todo dependiendo a la tarea que nosotros le asignemos al método tarea, pero yo en este caso estoy colocando esta línea de código para que el método tarea tenga una pausa de 20 segundos, como un ejemplo de alguna tarea que está realizando el método tarea que le va a tomar 20 segundos en terminar esa tarea. Todo es un ejemplo. Ahora el método ejecutar tareas tiene que esperar al método tarea, porque el método tarea con la palabra await le ha indicado al método ejecutar: oye, tienes que esperarme hasta que yo finalice de realizar mi tarea. Entonces el método ejecutar tarea le dice: oye, de acuerdo, te esperaré hasta que tú termines de ejecutar tu procedimiento, y una vez que termines tu procedimiento yo continuaré ejecutando mi procedimiento, que el siguiente procedimiento será asignarle a la variable tarea la siguiente información. Ahí me disculpan si repito muchas veces, pero es para que puedan entender mucho mejor. Ahora, lo que haré será ejecutar o depurar nuestra línea de código. Como pueden observar, empieza la pausa de 20 segundos. Tenemos que esperar 20 segundos hasta que el método tarea finalice esa tarea. Correcto, el método tareas ha finalizado su tarea y por lo tanto el método ejecutar tareas va a proseguir con su procedimiento, o sea, va a seguir ejecutando las demás líneas de código porque el método tarea ha terminado de cumplir con su tarea encomendada. Si nosotros colocamos el puntero sobre el objeto data, pueden observar que tenemos el siguiente mensaje o el siguiente texto: tarea finalizada. Esto significa que el método tarea ha finalizado su tarea y por lo tanto el método ejecutar tarea prosigue con su ejecución. Muy bien, de esto es lo que consiste los métodos asincrónicos y métodos que ejecutan una tarea, como pueden ver en el ejemplo que nosotros acabamos de realizar, que este es un procedimiento básico de los métodos asincrónicos. Ahora, ¿cuándo es necesario utilizar a un método asincrónico? Un método asincrónico es necesario utilizarlo cuando necesitamos un resultado de cierto procedimiento. O sea que si el resultado de ese procedimiento es necesario para poder continuar con el procedimiento de nuestra aplicación, bien, necesitamos un método asincrónico, que una vez que ese método asincrónico nos devuelva el resultado, proseguir con la ejecución de nuestro código. Mientras no obtengamos el resultado del método asincrónico, bien,
tendríamos una pausa hasta que ese método asincrónico nos devuelva el resultado necesario que necesitamos para poder proseguir con nuestra aplicación. Como un ejemplo, este método tareas me retorna un dato de tipo string. Ahora, ¿qué pasaría si este método ejecutar tareas necesita el resultado de este método? Bien, este método ejecutar tareas necesitaría esperar al método tareas hasta que este método tareas devuelva ese resultado, y una vez que obtengamos ese resultado, proseguir con su ejecución, ya que el método ejecutar tareas necesita obligatoriamente el resultado del método tarea, y es en ese momento cuando nosotros necesitamos a un método asincrónico, un método que nos devuelva una tarea o un resultado. Bien, bueno amigos, hasta aquí este video donde hemos visto un ejemplo básico de lo que consiste un método asincrónico, un método que ejecuta una tarea. Como les mencioné anteriormente, este solo es un ejemplo básico de lo que consiste los métodos asincrónicos o los métodos que ejecutan una tarea. Claro que esto es más complejo, todo dependiendo a la tarea que nosotros le asignemos a un método asincrónico o a un método que ejecuta o que realiza una tarea. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.